El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en Enfoque. En el cartel que anuncia el programa ponemos Protección Civil. Bueno, Protección Civil es una organización pública, voluntaria, que se crea, creo que por el año 85 deciden crear Protección Civil, tal como la conocemos hoy. Y bueno, pues es una asociación, iba a decir que dedicada al prójimo, dedicada a, en el fondo ayudar al prójimo. Aparecen en los campos de fútbol, aparecen hasta la cabalgata. Tenemos a Protección Civil procurando que todo camine y esté organizado y pues esté protegido, que en el fondo de ahí viene la palabra. Para hablar de Protección Civil tenemos a dos invitados esta noche que estuvieron muchísimos años en Protección Civil. Ya hoy, pues el paso de los años te hace cambiar. Y por un lado tenemos a Santiago Romero, colaborador de esta casa en algunos programas, sobre todo en No Somos Mayores. Ya ha estado bastantes veces en esta casa. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, José Luis. Enfermero. Y antropólogo. Y antropólogo, es verdad, que tiene dos títulos. Y lo de enfermero, porque antiguamente se te decía ATS, había un montón de nombres. Y practicante. Practicante, que eran los primeros. Entonces, ¿y qué practica? Ponerte las inyecciones, que yo veía al diablo cuando me llevaban al practicante para ponérmelas. Y a mi derecha tenemos a Pedro de Pablo, que es presentador de esta casa, muchos años también en Protección Civil. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, José Luis. Bien, pues vamos a hablar de esa Protección Civil. Protección Civil, yo decía que sobre el año 85 sale una ley que regula un poco este tipo de voluntariado. Exacto. Bueno, más que el voluntariado, crea lo que es la ley de Protección Civil. Marca las normas, cuáles son las competencias, qué competencias tienen los ayuntamientos, los alcaldes, te regula un poco por todo lo que es la Protección Civil moderna. Anteriormente a esto, desde las delegaciones de gobierno había una cosa que también se llamaba Protección Civil, que venía de los años 60 más o menos, que dependían de delegación de gobierno exclusivamente. Tenían gente que estaba formada un poquito en emergencia, algunos cursos, y que con muy poquitos medios, ¿vale?, pues hacían lo que podían. A raíz de esta ley ya los ayuntamientos empiezan a crear dentro del ayuntamiento, porque hay que diferenciar lo que es la Protección Civil y lo que es la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Hay muchos ayuntamientos que por ley tienen que tener creado lo que es la Protección Civil, que es dentro de lo que es seguridad y emergencia, y lo tienen que tener creado, tiene que haber un responsable, pero no todos los ayuntamientos tienen la agrupación de voluntarios.
¿vale? Entonces, en este caso también en Las Palmas se creó la agrupación de voluntarios que, bueno, fue pionera en España, con unas cuotas increíbles. De aquí venían a vernos, de Valencia, de montones de sitios, o sea, porque fuimos la verdad que muy punteros en el tema de protección civil. Santiago, tú entras en protección civil hace más de 40 años, ¿correcto? Sí, entré prácticamente la misma vez que Pedro, ¿no? Al mismo tiempo. Lo que pasa que yo en protección civil me marqué en el área sanitaria, de formación y de asistencia, porque protección civil, junto con Cruz Roja, era quien montaba todos los hospitalitos que se hacían en el carnaval, en los distintos actos multitudinarios, y entonces yo llevaba más esa parte. De hecho, anecdóticamente he de decir que tengo todavía el decreto del alcalde Emilio Mayoral firmado, donde me nombra coordinador sanitario de formación de protección civil. Claro, como no lo pagan, pues no se han preocupado en... Y yo, si me permites un inciso, quiero felicitar a Pedro, porque aparte del cariño que le tengo, es una persona a la que siempre he admirado, y ahora más que nunca, porque el tipo tuvo las agallas de terminar Derecho ahora, ¿no? Señor, abogado de esta casa ya. Entonces ya yo descanso en los temas legales, porque sé que lo va a exponer mejor que yo. Lo que sí me gustaría a mí hacer hincapié es una cosa, y es la necesidad de que la protección civil se imparta en los colegios. Eso es sumamente necesario. En el norte de Europa es que ni se lo plantean, es una asignatura más como las matemáticas o la física. Aquí no, aquí desde el político que no hace caso a los temas de protección civil, hasta la parte docente de protección civil, que tampoco se le toma importancia. Y fíjate tú que cuántas personas no han muerto por no saber hacer una maniobra de Heimlich, por atragantamiento, ¿no? Entonces todo eso podríamos soslayarlo si en los colegios se impartiera protección civil. Y bueno, para no acaparar yo todo, que Pedro siga otro poquito. No, lo que dice Santiago es que es verdad. A ver, cuando empezamos aquí en protección civil, yo me acuerdo, estamos en la quinta planta, en el ayuntamiento, en León y Castillo, y ahí teníamos una oficinita muy pequeña. Nuestros coches estaban en Parque y Jardines, en el Parque Dorama, ¿vale? Ahora, y teníamos más ganas que medios, ¿vale? Bueno, eso fue tomando un cariz, pues, entre otras personas, gracias a Santiago, Antonio Rico. Fuimos dando mucha formación a compañeros de la OIP, a empresas de seguridad. También es verdad que levantamos algunas ampollas. ¿Por qué? Porque hasta ahora, bueno, hasta ese momento solamente existía Cruz Roja. Cuando empezó Protección Civil en Las Palmas se creó un poco, no entre los voluntarios, sino un poco entre las cúpulas, porque se entendió un poco mal de lo que iba a hacer Protección Civil. Entonces yo les decía, perdona, si es que somos compañeros. Yo decía a un voluntario de Cruz Roja, ¿qué te pagan? Me decían, no, nada. Y yo, pues te pagan lo mismo que a mí. Nada, somos compañeros, yo no soy tu enemigo. Yo no soy tu enemigo, estamos aquí para servir a la ciudadanía. Pero bueno, tú sabes lo que pasa, políticamente siempre hay dimes y diretes. Bueno, y ahí fuimos haciendo cosas. ¿Y por qué dije yo antes que éramos punteros? Pues porque precisamente por la formación. La formación que daba Protección Civil era una formación puntera y una formación eficaz. Nosotros, por ejemplo, un voluntario, para poder decir que era voluntario de Protección Civil, tenía que tener curso de primeros auxilios, curso de auxiliar de bombero, curso de auxiliar de tráfico. Esos 3 cursos tenía que tenerlos, porque si no, no podía, estaba a prueba, digamos, por decirlo así. Y eso eran cursos importantes. Esos cursos nosotros intentamos hacerlos llegar a la ciudadanía. Bueno, luego se hacían cursos desde patrón de embarcaciones menores, sacaba el B1 para conducir coches, de montones de cosas. Bueno, desgraciadamente, bueno, la política cuando se mezcla con estas cosas del voluntariado es complicado. Tú sabes, como es bastante complicado porque hay intereses, colocan a personas que no son las ideas. Bueno, Santiago lo dejó, me hicieron jefe de Protección Civil y duré menos que un caramelo en la puerta de un colegio, porque creo que me hicieron un viernes y al sábado siguiente tuve que presentar la dimisión porque
al que era el jefe de Protección Civil, le dije un montón de cosas, entonces evidentemente tuve que marchar antes. Y bueno, y ahora esa Protección Civil de Las Palmas, digamos que está un poco de capa caída. Volviendo a lo que decía Santiago, hay montones de compañeros en la policía local, en bomberos, ¿vale?, que pertenecen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que están reclamando desde hace muchos años la segunda actividad. Bien, entonces la segunda actividad, ¿qué es? Oiga, usted ya, por ejemplo, no está para cargar con 40 kilos y subir por una escalera y todo eso, pues porque igual sus condiciones físicas, usted ya tiene igual 52 años, pero no quiere decir que esas personas no sean válidas. Llevémoslo a los colegios, llevémoslo a las asociaciones de vecinos. O sea, ¿cuántos, por ejemplo, casas han ardido? Pues porque no saben, por ejemplo, la gente mayor, qué hay que hacer cuando se le prende fuego a una sartén. ¿Cómo se le puede salvar la vida a tu pareja cuando eres mayor, cuando te está dando un infarto? No se le da esa formación a la gente mayor. Lo que nosotros hablamos en el programa de Somos Mayores, eres mayor y ya parece que eres un mueble, que te arriman ahí y poco más o menos que esperas al coche negro que te venga a buscar. Entonces, todo eso es trabajo de Protección Civil. No solamente estar en el estadio, que sí que tiene que estar, porque las competencias lo dicen, no solamente estar en carnavales, que la competencia lo dice, o cortar una calle, todas esas cosas. Ese es también trabajo de Protección Civil. Y ese es el trabajo que no entienden los políticos. Y no lo han entendido ni los que están ahora, ni los que han estado antes. Entonces, pues bueno, ahí estamos, ahí está la Protección Civil, que lo vemos en el estadio, lo vemos en la cabalgata del Rey y poco más. Y bueno, cuando antes nosotros ayudamos a la Guardia Civil cuando estaban las nevadas en la cumbre, ayudamos al ejército a buscar gente, o sea, ahí estábamos, nos llamaban para todos. ¿Sabes qué creo yo? Que aquí no se le pide responsabilidades a nadie nunca, porque Protección Civil, una de sus funciones es prevenir el riesgo. Sin embargo, hay ocasiones en que han muerto personas que si escarbas un poco verías que ahí ha habido gente que ha sido muy responsable del tema. Lo que pasa es que, bueno, eso se le achaca a la mala suerte y ya está, pero yo creo que la formación es uno de los aspectos importantísimos en la Protección Civil y desgraciadamente ya no existe. El voluntario muchas veces se ha dicho, sobre todo el voluntario de Protección Civil en los pueblos diferentes y tal, que bueno, que son gente... Bueno, yo me imagino que porque en este mundo de interés, este mundo que todo camina a través del interés creado, no cabe en la cabeza que alguien pueda hacer un servicio a la sociedad gratuito. Pero se tildaba muchas veces a nivel leyenda popular, pues como que era gente introvertida que se metía en protección civil. Eran analfabetos, vaya. Si no analfabetos, muy introvertidos, muy tímidos, que no eran capaces de salir, se metían ahí un poco pues para... Ese concepto, esa leyenda urbana que había... Yo no sé, Pedro, vamos, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Nada, de hecho, habían chicos con... Y abogados, ingenieros, abogados, médicos... aparejadores, ¿me entiendes? Y además, que son de los que no les importa cargar con una piedra, si hay que cargar, porque aquí vamos a dejarnos de florituras, de yo soy esto, soy lo otro. Si estás ahí es porque te gusta. Y entonces tienes que estar dispuesto a hacer lo que haga falta en el momento preciso. Claro, pero, como dije, a ver... La protección civil, y digo la protección civil porque como se dice, es la protección civil, es un poco la desconocida de como tantas otras cosas, ¿no? Porque una cosa es lo que es el mando de protección civil, que suele ser por delegación, algún técnico del ayuntamiento, que es el responsable de protección civil. Bien, y eso tiene que estar constituido porque lo obliga la ley y entra dentro de lo que son la seguridad y emergencias con policía local, bomberos y tal, dentro de lo que es el organigrama del ayuntamiento. Cuando pasa algo en la ciudad, ellos se reúnen y son los que pues hacen, por ejemplo, planifican, tal, todos esos temas. Y otra cosa es lo que es la agrupación de voluntarios. Bien, la agrupación de voluntarios no cobra a nadie. Pero cuando digo nadie, es nadie, porque normalmente el jefe de los voluntarios suele ser o un bombero o tal, que tiene su sueldo de bombero, pero no de protección civil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no tendría dinero suficiente para pagarnos el trabajo que hacemos.
¿vale? Esas horas que estás botado, cuando te avisan de que van a haber inundaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, a lo que es la agrupación de protección civil, digamos, la han vaciado. Yo hablo de lo que conozco, que es en Las Palmas de Gran Canaria. La han vaciado un poco de contenido. Ya no se da casi formación, se da muy poca formación. Entonces, claro, evidentemente, al no tener formación puedes hacer pocos servicios. ¿Por qué? Pues porque no puedes intervenir. O una persona que no tenga formación, que no tenga su curso de primer auxilio, mal va a atender a nadie. Entre otras cosas porque tendría una responsabilidad bastante grande. Yo me acuerdo, por ejemplo, te voy a poner, fíjate ejemplo, cuando en la época de Santiago, cuando se montaba en carnaval el Hospitalito, ¿vale? Que montábamos con tiendas de campaña y todo eso, que se ponía una sala específica para la gente que venía pasada de alcohol, como la le UBI llamaba, con B. sí, exacto, le llamaba la sala de los templarios. La unidad de hemorragia intensiva. Oye, perdóname, Pedro, que estuvo aquí Canal Plus de Francia, estuvo aquí rodando una noche y se quedaron asombrados. Así que jamás habían visto nada parecido. Están todos borrachos juntos. No, de montaje que había. El montaje de la infraestructura. Fíjate, Perdona, Pedro, que de hecho, cuando estaba montado el Hospitalito, que el encargado era Santiago, estaba también Antonio Rico, un equipo de enfermeros increíbles, porque ahí se trabajaba a piñón, desde la 1 se trabajaba a piñón sin parar, ¿vale? Y de médico, normalmente no se derivaba casi ningún paciente a los centros de salud. Solamente cuando entraba que alguien se había caído, una fractura o alguna cosa y tal, metía la ambulancia, pero prácticamente no se derivaba. Permíteme que dé este dato, Pedro. Cuando más se derivó fue un año que se derivó el 8% de las asistencias. El 8%. Siempre era un 2 o un 3%. Pues así todos se quejaban en el Pino, ¿sabes? Claro. Pues ahora, perdona, y termino. Ahora fíjate, ponen una ambulancia de triaje. Y entonces que allá hay un médico y llegan con algo, tú al ambulatorio de acá, tú al ambulatorio de allá, tú al ambulatorio de aquí, y te desvían a la gente. ¿Para qué entonces? Hacemos un pequeño alto que nos obliga a la realización de este programa. Estamos hablando con Santiago y con Pedro, estamos hablando de protección civil, de la protección civil. Nos queda mucho todavía aquí en este enfoque. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a la protección civil con Pedro de Pablo y Santiago Romero.
la agrupación esta no debería ser profesional, no deberían, porque además forma parte de la seguridad y emergencia de cualquier población, protección civil, igual que bomberos, igual que policía local, no debería ser profesional. ¿Me permite que conteste yo? No. Así, no. ¿Por qué? Porque profesional están los bomberos. Si llamamos profesional al que está dado de alta y cobra, no por el trabajo, sino si llamamos profesional, eso está la policía local, están los bomberos y las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado. Voluntario es voluntario y es necesario, porque los ayuntamientos serían incapaces de llegar a todos los sitios que llegan con el voluntario. Una de las cosas es, no somos mano de obra barata, ¿vale? No somos mano de obra barata, que nadie se equivoque. Al principio yo me acuerdo lo que nos costó con bomberos y con policía local que entrasen en reconocer la labor que hacían los voluntarios. O sea, yo no, o sea, ningún voluntario va a entrar en un fuego, para eso están los bomberos. Pero sí te podemos ayudar en darte un relevo, porque el bombero lleva igual 4 horas ahí atacando el fuego y está el pobre hombre. Entonces, mientras te llega el relevo, podemos entrar nosotros, que para eso tenemos preparación y hemos hecho los cursos. Te podemos ayudar a recoger el equipo, a cambiarte la botella de oxígeno. Con el tráfico igual, sabemos, porque hemos hecho los cursos, a cortar una calle, a dirigir el tráfico, a desviarlo. Podemos echar... Entonces, no se trata de que nosotros suplantemos por eso yo siempre le decía, nosotros somos voluntarios de protección civil y somos auxiliares de... Depende del curso que tú tengas, ¿vale? Pues había compañeros que tenían cursos de socorrismo acuático. Pues bueno, esos compañeros tenían otros de escala, socorrismo en montaña, otros de entrada en fuego. Nosotros hicimos cursos hasta de incendios en barcos, ¿vale? En la INSA, que poca gente lo tenía. Entonces, eso es lo que es la protección civil. Y eso es lo que se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que necesitaríamos 2 o 3 programas para desde cuándo viene eso, ¿no? Lo que antes te dije. Mezclar un poco lo que es la política. Entonces, a tu pregunta, la voy a decir no. Bueno, ¿y por qué se ha perdido? Porque a mí me gustaría ver cuántos programas como este que tienes tú hoy aquí se hacen en las televisiones locales o nacionales. Ninguno. Es decir, tú no ves promoción de militancia, vamos a llamarlo así, en protección civil, a ningún nivel. Coño, hay que ir a la calle y dar charlas en asociaciones de vecinos, ayudar claro, a que la gente se... el nivel del voluntariado va bajando, es decir, cada vez hay menos voluntarios. Claro. Porque ni saben que existe. A mí me da pena ver... Hay que ofrecerles una aliciente también. A mí me da pena ver hoy a la gente de protección civil, cuando antes íbamos que parecíamos un ejército, ¿me entiendes? Pero muchísima gente. Y ahora los ves un par de ellos en un partido de fútbol, ¿sabes? Me da tristeza porque yo me he movido en el mundo de las emergencias y amo el mundo de las emergencias, ¿me entiendes? Entonces me da tristeza ver, pero es que tampoco se hace nada porque un chico de esos pueda ir a militar, vamos a llamarlo así, en protección civil, porque nadie le explica qué es protección civil, que... Vamos a ver, cuando uno hace algo altruistamente, el nivel de satisfacción cuando salvas una vida es brutal. Yo le he salvado la vida a 2 personas con la maniobra de Hielny y ha sido maravilloso. Es decir, he estado presumiendo de eso 2 meses después, ¿me entiendes? Entonces, claro, si tú no promocionas lo de protección civil, que la gente vaya por allí, que vea lo tal, pues no vas a tener militancia. Dentro de poco no vas a tener voluntarios, ¿me entiendes? Yo llevaba la oficina del voluntario, ¿vale? Yo llevaba todos los... A ver, para que la gente no vea... Yo hacía 3.000 horas de servicios al año. 3.000 horas, ¿eh? Llevaba la oficina del voluntario. Todos los voluntarios contratados tenían que pasar por mis manos. Y luego mi trabajo. Evidentemente eso no lo haces porque te paguen, lo haces porque te gusta. Y yo siempre le decía a la gente cuando venía, yo le decía, mira, no me interesa, no me tienes que explicar por qué tú quieres ser voluntario. Hay personas que querían pues porque les gustaba la labor social, ayudar al prójimo, otros lo hacían porque venían a hacer cursos que nosotros impartíamos, que en la calle valían mucho dinero y que nosotros damos a nuestros voluntarios gratis,
para luego utilizarlo en oposiciones. Yo tengo un montón de compañeros, policías locales y bomberos. Bien, y yo decía, me da igual los motivos. ¿Qué tengo que hacer yo? Un poco como la Legión. La Legión, una vez que entra uno, es legionario para toda la vida. Pues aquí es igual. Una vez que tú entras en protección civil, eres de protección civil para toda la vida. Está mal que presumamos, pero los cursos que impartíamos, y digo porque Pedro era la parte fundamental del aspecto administrativo de los cursos, había cola. Gente, había una demanda tremenda. Era terminar uno, empezar otro, terminar uno, empezar otro. Y tú dices, bueno, nadie cobraba nada. Nadie. Es decir, en el hospitalito del Carnaval que nombró antes Pedro, yo llevaba allí a un grupo de amigos, enfermeros, enfermeras y médicos, que ninguno cobraba, ni yo. Yo cobré los 2 últimos carnavales porque ya me di cuenta que estaba haciendo el tonto, ¿me entiendes? Sí. Pero ni yo cobraba. Y entonces, claro, tú dices, coño, hay gente dispuesta a dar su tiempo. Vamos a canalizar todo eso, pero da igual. Y hay gente que viene por montones de motivos. Es verdad lo que tú dijiste antes. Hay gente que viene porque vestirse, ponerse un uniforme y tal, le da un caché o le da tal. Pues sí, es verdad, hay gente que viene por eso. Tú dices, el típico Rambo. Pues sí, es verdad. Bien, pero para eso estaba yo. Para eso estaba para yo y algunos, ¿verdad? Rambo. O sea, yo les leía la cartilla bien leída desde el principio. Esto es esto, lo que hay. Tú sabrás, yo normalmente no llamaba la atención nunca, ¿vale? Porque antes ya había dicho todo lo que tenía que decir. Eran chicos, no había chicas. ninguno que me dijese, no, es que nadie me explicó. Eso es el voluntario, que es lo que ahora el ayuntamiento no se da cuenta. Y que además los políticos que son muy cortos de mira y muy cortosplacistas, políticamente podían sacarle un rendimiento tremendo, porque se puede hacer muchísimas cosas, mucho por la sociedad, mucho, a coste cero, prácticamente cero, porque hombre, si tienes que comprar algo de material y algo tal, pero la gente que va a ir no te va a cobrar. ¿Por qué? Porque si viene un policía o un bombero que está en segunda actividad acompañado con un miembro de protección civil, ellos cobran, tienen su sueldo, el voluntario va por ahí, va súper encantado y podemos hacer una labor grandísima. Y yo creo que estamos en el 8º municipio de España, o el 9º, depende de quién tal, y yo creo que esta ciudad se merece una protección civil en condiciones, con gente formada, con gente tal, ¿vale? Y que la gente conozca lo que es la protección civil. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de un sistema de alarma que nos avise a toda la población de un maremoto, de un terremoto, tal, la gente se ríe. ¿Pero por qué se ríe? Porque no tienen conciencia del peligro o no tienen conciencia de la cantidad de vidas que se podrían salvar si hubiese una alerta con tiempo. Con tiempo, ¿me entiendes? Y no lo hay porque nadie se lo dice, nadie les imparte una charla. Ya no hablo de cursos, hablo de charlas puntuales. Los viernes en tal asociación de vecinos, una charla sobre cómo evacuar un bloque de vivienda en caso de incendio. Hay un montón de gente que va a coger el ascensor y ese es el primer mandamiento, no coger el ascensor. Entonces yo creo, como dice Pedro, que el político no se ha dado cuenta de la rentabilidad que podría sacarle a eso. Pero tienes que formarlo, perdón. O sea, para eso tienes que formarlo y tienes que invertir. Bien, el voluntario, por lo menos en el caso de protección civil, lo único que busca es que tú le des formación. O sea, él a cambio de que tú le des la formación, él te entrega sus horas. Mira, Pedro, perdona, anecdóticamente te diré que había un chico que era analfabeto y se presentó al examen y me pidió que se lo hiciera oral y se lo hicimos oral. Y tú dices, chacho, aquello a mí hasta me emocionó. El tío, la hermana, le repetía los temas, porque él no sabía ni leer ni escribir. Y el chaval se presentó oral y hizo un examen perfecto, ¿me entiendes? Tú dices, chacho, a mí eso, vamos, vale más que un saco de dinero, con sinceridad te lo digo, es una satisfacción. Aquí ha intervenido la clase política. ¿Qué pasa? Que no le interesa una protección civil fuerte, una protección civil con voluntariado. Porque se sienten fiscalizados.
En el fondo se siente fiscalizado. Si tú vas a un sitio y ves que aquello no reúne condiciones y tiene que hacer una inversión de $500.000 para que aquello reúna condiciones, pues se sienten fiscalizados. O sea, que esa denuncia de Protección Civil, que aquel sitio no está en las condiciones, porque claro, Protección Civil también va a sitios, Sí, revisa... no, en teoría sí y no. En teoría sí y no. Primero, los políticos no es que lo hagan porque tengan algo en contra de la agrupación de los voluntarios, sino que es un poco por desconocimiento. No quieren problemas. No quieren problemas. ¿Por qué está ahora mismo, por qué existe la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Las Palmas de Gran Canaria? Porque estaba creada. Y como está ahí, pues ahí sigue. Pero ahí sigue vegetando. Si tú no inviertes, y cuando yo me refiero no se trata de invertir en solamente que compres un coche o que le compres ropa, hasta ahí podríamos llegar. Se trata en que le des formación y en que pueden hacer un trabajo. Vamos a ver, si los bomberos están bajo mínimos, si la policía local está bajo mínimos, hay labores que pueden hacer los voluntarios de Protección Civil. Evidentemente, cuando tú actúas ahí, tú no actúas desde el funcionario, pero estás respaldado por una ley. Entonces tú puedes hacer informe. A ver, los voluntarios de Protección Civil antes, todos los hidrantes, para los que nos ven y nos escuchan, los hidrantes son los pilones estos rojos que hay en las calles, que son donde los bomberos toman agua. Bien, Protección Civil antes los revisaba todos los de la ciudad. Iba uno por uno, una vez mínimo al año. Porque la gente es muy simpática, le mete papelitos, colillas de cigarro, le mete tal, pues bueno, pues esa labor hacía Protección Civil. Ya con eso haces que no necesites que los bomberos, ¿vale? Que 2 o 3 bomberos con un coche estén haciendo eso y que estén en el parque central, por si pasa algo en la ciudad. Entonces un poco de, ya te digo, y de... después ejercen, Pedro, una labor coordinadora. Claro. Vamos a ver, en el Hospitalito existía lo que se llamaba el punto cero, que era, estaba una emisora con un policía local, con un policía nacional, con un bombero, con uno de protección Lo que es civil, el 112 ahora. Lo que es el 112 ahora. Y a nadie se le había ocurrido eso antes. Antes era la policía local iba por su lado, otro lado. Entonces se dijo, señores, hay que generar una especie de central donde llegue la información. Entonces a mí me llegaban 3 tíos heridos por agresión de una zona. Yo tenía allí al policía y le decía, mira, llama a tu gente que están agrediendo tal, porque trabajamos coordinados. Esa coordinación fue Protección Civil quien elaboró todos esos planes, ¿me entiendes? Entonces, y luego además, vamos a ver, ¿qué le pedimos? O sea, ¿qué le pedimos a los políticos? Oiga, vamos a ver, usted tiene ofertas de trabajo. Bien, entonces yo no digo que usted coloque a dedo, lo hacen, pero bien, yo no digo que usted coloque a dedo a los voluntarios de Protección Civil, pero se supone que hay ofertas de trabajo, ¿vale? Alguna preferencia deben de tener esas personas que se dedican al año un montón de horas a servir a sus conciudadanos. Una pequeña preferencia a la hora de ponerte, pues yo si le tienes que dar 1 punto, 2 puntos, no lo sé, eso son ellos y están las leyes, ¿vale? Que lo tienen que mirar. Entonces solamente pide eso, o sea, el voluntario no te va a pedir dinero, porque una de las cosas que yo le decía cuando me firmaba la solicitud, le decía, me acabas de firmar el finiquito, que lo sepas, ese es tu finiquito, o sea que eso es lo que te va a llevar de Protección Civil, pero entonces ahí hay formas de hacerlo, entonces no lo sé, ¿sabes? Digamos que no quieren problemas porque tienen miedo que si les pasa, no les pasa, luego la política interviene, si has colocado a este que es hijo, sobrino, fulanito, no sé qué, del partido, no del partido, ahora no lo quitas y ahora pones una persona de jefe de los voluntarios que es ese, pero no quiere estar, pero tú lo colocas porque no sé qué, entonces, bueno, pues eso evidentemente para una agrupación de voluntarios no es bueno. No es bueno. Por lo que me cuentan, bueno, en la actualidad esta Protección Civil está porque Dios es grande. Pues mayormente sí, mayormente sí. O sea que no hay... Esto va cuesta abajo y sin freno. Por el marisco. No, hombre, es que realmente es penoso ver lo que es hoy Protección Civil cuando aquello ibas al parque donde estaba la central y era una cantidad de chavales y chavalas allí. Que ya no existen. Yo no los veo nunca. No, en el parque está ahora la policía local. Claro. Yo ni sé dónde está ubicada la Protección Civil. Ahora creo que estaban por ahí por Miller.
por las reollas, estaba por ahí. Estuvimos, a ver, primero estábamos en el ayuntamiento de la quinta planta. Y luego teníamos los locales que estaban en la playa de las Alcarabaneras, que estábamos debajo ahí, donde teníamos las cosas de playa, las zodias, y ahí mismo teníamos los locales. De ahí, cuando hicieron la reforma del Parque Santa Catarina y construyeron donde está ahora la policía local, ahí pasamos nuestra sede. Entonces después, bueno, la policía local lo pidió, ya los que molestábamos y pinchábamos ya no estábamos, y digamos que Protección Civil se dejó quitar los locales para policía local. Y pasaron a Miller, que es donde está la oficina municipal hecha de Miller. Y ahí también no sé, y ahora creo que están en un sitio nuevo que hay por el Polvorín, que hay un edificio para emergencia, pues si hubiese que evacuar a gente y tal, y poder localizarlo. Ahora creo que está ahí. Vamos a hacer un pequeño alto. La Protección Civil, que es una cosa que es necesaria, está claro, y encima se nutre esta agrupación de voluntarios que están ahí, que pueden hacer una labor excepcional, pues como dice nuestro amigo Santiago, prácticamente casi de aquel ejército de voluntarios quedarán, me imagino, los que han decidido no irse, o que ya lo han cogido como costumbre y están por allí, pero sin más actividad que ir a un partido de fútbol o una cabalgata de Reyes. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de este especial dedicado a la Protección Civil con Pedro de Pablo y Santiago Romero. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial dedicado a la Protección Civil. Decíamos en la última intervención que, pues de ser un invento bastante importante, además que cumplió y marcó historia en los años 80, 90 y 2000, ha pasado a ser algo simbólico y prácticamente un poco olvidado de la mano de Dios, y como decía Pedro de Pablo, está en la actualidad porque lo inventaron en los años 80. ¿Qué soluciones habría? Que la clase política tomara parte y le diera la importancia a la Protección Civil. Claro. A ver, primero tienen que revisar. Nosotros siempre, Protección Civil, siempre había sido una parte de las emergencias, pero tenía su espacio. Digamos, estamos solamente dentro de lo que era la seguridad y emergencia, pero teníamos nuestro presupuesto solo, nuestros mandos, tal. Bien. Eso se unificó y entonces Protección Civil pasó a estar bajo las órdenes de bomberos. Bueno, y de ahí fue cuando empezó todo un poco a cambiar. ¿Vale?
la gente, por ejemplo, la gente mayor que no recuerde, ¿vale? Cuando cortábamos las calles, cuando hacíamos las pruebas ciclistas, con los rallies, es que nos veían por todos los sitios. Entonces ya nosotros teníamos un prestigio, ya la gente te respetaba. Yo me acuerdo al principio te ibas a cortar alguna calle, porque todavía me acuerdo cuando vino, por ejemplo, la primera manifestación que se hizo de agricultores que venía del noroeste aquí. A mí me tocó cortar una de las calles y vino una persona que iba, mire, está cortada la calle, no puede pasar por Alcaravanera. Yo paso y tal, porque... Bueno, tú sabes cómo se pone la gente, mire, ¿qué pasa? Son 5 minutos, porque no trata mal. Yo paso por no sé qué, porque por mis tales y por mis cuales y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vale, yo tenía lo mismo que yo tenía a la hora, yo las cumplía también. Yo no discutía con los ciudadanos. Entonces, yo cogía mi emisora, llamaba, estaba conectado a la policía local, ni un minuto pasó, ¡bum! Llegó por ahí, además llegó el subjefe de la policía local. ¿Qué pasa? No, este señor que yo le he dicho que está... ¿Cómo dice usted? Pam, 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 pam. El coche se lo cogió, se lo metió al depósito y encima se llevó una receta. Bien, los españoles la sangre, como es, la letra con sangre entra, y es verdad. Bien, pues eso fue al principio. Luego ya la gente te respetaba. ¿Por qué? Porque él sabía el trabajo que tú hacías. Cuando te preguntaban, ¿y tú qué cobras? Nada. Ay, pues yo no haría eso. Esa es la diferencia entre tú y yo. Que como yo, hay muchísimos compañeros que están aquí, pues por amor al arte. Que hay muchos que están por interés para luego utilizarlo, como yo te dije antes, en la oposición y tal, porque llevan un montón de cursos que otros no llevan y le han salido gratis. Pues yo creo que es lo mínimo que Protección Civil le puede dar a un voluntario. Entonces, a tu pregunta, se tendrían que sentar el alcalde con el concejal de turno y con lo que es la policía local, con bomberos. Yo creo que deberían de darle su espacio a Protección Civil. Bien, el jefe de lo que es Protección Civil debe seguir siendo un funcionario, porque es el que se debe sentar en lo que es la parte organizativa y en la parte de mando en el Secopin, cuando se reúnen con ellos y tal, y en el Secopal, y entonces debe ser un funcionario. Pero el resto de los voluntarios hay que empezar a darles otra vez lo que antes tenían. ¿Qué es? Formación. Formación. Sí. La gente va a venir con formación. Si además es hasta una forma de luchar contra la drogadicción y tal. Claro. Entonces, un chiquito joven que muchas veces los padres no saben qué hacer con él, porque tal, lo meten en una historia de estas y el tío lo salva. Es que va a entrar, ya te digo yo que he puesto ahí, sí o sí va a entrar por el buen camino, porque todos los compañeros le van a guiar para que haga eso. Veremos algún día una Protección Civil lógica, que sea responsable y que realmente cumpla lo que tiene que cumplir para lo que se ha creado. Yo soy bastante pesimista, te lo digo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a mí me han venido a hablar de políticos para volver y tal, y sí, quedarse todo en aguas de borraja. Entonces, pues la verdad que a esta altura yo tengo ya 72 años. Y entonces, como me molesta que me toreen, ¿vale? Me molesta que me toreen y mucho. Bueno, tú conoces a Alexis, ¿vale? Amigo de esta casa, y tal, Alexis Rodríguez Suárez, y entonces, pues bueno, él siempre ha apostado por volver a Protección Civil. Yo le di mi palabra a él de que si un día volvería, yo volvía con él, pero soy bastante pesimista. ¿Por qué? Porque es que no le ven qué futuro tienen y qué pueden sacarle. Yo no sé ahora mismo quién es el jefe de la agrupación. Claro, yo tampoco. Entonces... ¿Y habrá? Sí, tiene que haber, sí. Pero bueno, sé que hay un jefe de Protección Civil, que es un policía local, que no le gusta nada eso. Que está, pues porque está, vamos a dejarlo ahí, que está porque está, ¿vale? Pero ¿qué pasa de Protección Civil? Pues si tu jefe, ¿vale? Está en la agrupación, tú eres el jefe de la agrupación de voluntarios, y tu jefe, que es el que está con los políticos, que es el que está peleando, batallando para que tú tengas... No les interesa, pues... Pues eso, entonces, pues bueno, yo soy bastante pesimista, ¿vale? Bastante pesimista. Porque tampoco soy de los que yo digo, no, hay que entrar y echar... No. La gente que está ahora, tenga mucha formación o poca formación, está manteniendo Protección Civil.
gracias a que existen esas personas, las que sean, 20, 30, 40, no sé cuántos hay, gracias a ello todavía existe la protección civil. Y esa gente, pues bueno, habrá que o reciclarla o darle más formación, pero esa gente, yo no soy partidario, como hace mucha gente, de entrar como un elefante en una cacharrería, cepillarte a todo el mundo, no. Vale, las viejas glorias están de viejas glorias. Y es verdad que podemos aportar muchísimas cosas de sapiencia, de tal, bien, pero la gente que está no da más igual porque no tiene medios y porque no los han formado. Entonces muchas veces la culpa no será de ellos, será de una o de dos personas. Entonces tampoco hay que tener cuidado con esas cosas, pero tú sabes, en España somos muy dados de esto ya no vale para nada. Yo, antes de terminar el programa, creo que estamos a punto de acabar, ¿no? Sí, nos queda un poquito. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han dado su vida en un acto de servicio como Protección Civil, gente de Cruz Roja, gente del Ejército. Desde aquí quiero decirles que las personas buenas no les olvidamos. Y después, en cuanto a la gente que está actualmente trabajando en estos cuerpos altruistas, animarles a que sigan trabajando, y a Pedro con 72 años y a mí con 66 nos tienen aquí para cualquier cosa que les podamos ser útil. Yo creo que queda clarito el mensaje, y sobre todo porque lo que hemos visto, y además Pedro que lleva y Santiago llevan muchísimos años, estuvieron en Protección Civil, y en alguna ocasión hemos podido hablar de esa Protección Civil, y además ha habido intentos de cambiarlo, o por lo menos tal, pero que al final todo se ha quedado en aguas de borraja, han seguido pasando los años y Protección Civil sigue estando ahí, pero efectivamente ahora me parece a mí, sobre todo en la capital Gran Canaria, me parece como muy simbólica. Ves un vehículo ya bastante viejo, que lo tienen por ahí de vez en cuando, que es viejo, re viejo, porque creo que es matriculado 2 letras, además creo que es no sé si un Navanete, que está despintada ya, el color se le ha ido del, ¿cómo se llama?, del solajero que le da, y está por ahí de vez en cuando, tal, y poco más vemos. Mira, fíjate, sí, una anécdota cortita. Concejal Umpierres, seguridad de emergencia, ¿vale? Me reúno con él 2 días antes de la fiesta del Pino. Bien, le enseño mi proyecto, me reúno con él, yo estaba todavía en activo, yo estaba trabajando. Bien, me llaman, voy allá, le enseño el proyecto, esta la idea, quedó encantado, me dijo cuándo podía empezar, y digo, usted es mi concejal, no tiene más que decretarme, y yo en vez de venir aquí voy a donde usted me diga, porque yo pertenezco a su concejal. Bien, fantástico. Bueno, ahora cuando pasa el pino y tal, ya para que usted comience y tal, no sé qué. Está la fecha. Él ya no está ni de concejal, no está ni en la política, y eso no una vez, sino un par de veces. Entonces, pues ya, ¿sabes qué pasa? Que te queda cara de tonto. Entonces, claro. No, hombre, que al final tú tienes también tu autoestima y dices, mira, me estás haciendo puñeta, hombre. Puñeta, claro, porque se llama, pues encima estamos hablando de cuestiones voluntarias. O sea, que estamos ofreciéndonos a trabajar por amor al arte. Por amor al arte. Total. Que es fuerte, es muy fuerte, ¿no? Sí, así es, sí, y un par de más. Daría para hacer otro programa. Pues se nos ha acabado el programa, pero es verdad que el tema de la protección civil, que es importante, forma parte de esa seguridad de emergencia, tienen un papel, y además muy importante, sobre todo de conducir al mismo público, el marcar pautas, que a lo mejor la policía local pues no lo puede hacer porque está metido en otras andurriales o los bomberos. Y bueno, es un cuerpo que se creó para algo, voluntario, con más mérito, porque además la gente va voluntariamente, y si la amarga, coge y se va de ese voluntariado. Y al final consigue que la protección civil, sobre todo en la capital Gran Canaria, sea simbólica, y prácticamente que vea un coche viejo despintado por ahí, y sabe que existe porque está por ahí, o ve a algún señor o alguna chica vestida de protección civil en un partido de fútbol, como decía Santiago. Como digo, se nos acabó el tiempo. Santiago Romero, enfermero, antropólogo, gracias por estar aquí. Director de emergencia. Director de emergencia también. Técnico de prevención de riesgos laborales, director de seguridad. Bueno, principalmente un aldeano analfabeto. Santiago tiene muchos títulos. Muchas y aparte gracias. Colaborador de esta casa.
Aquí sabe que lo queremos muchísimo. Escritor, recuerden aquel libro Alarma, fuego en la naval. Alarma, fuego en la naval, que marcó una época ese libro, sobre todo por aquel trágico accidente de los bomberos. Gracias, Santiago, que lo pases bien y habrá más ocasiones de verte por aquí. Gracias a ti, José Luis. Y Pedro de Pablo, que te digo que a tu programa cuando termines aquí, nos vemos, no somos mayores. Nos vemos, no somos mayores, que por cierto ya hay un nuevo presentador que te va a acompañar. No, te lo acabo de decir ahora. Sí. Te lo acabo de decir ahora porque no te lo había dicho hasta ahora. Y bueno, se lo estoy diciendo en directo y lo cojo así de sorpresa, pero bueno, porque me tenían de comodín del público. Es la primera vez que me ponen una taza de televisión. Para que veas tú cómo aquí la cosa hay que venir al programa que vale. Al enfoque, efectivamente. Y bueno, como les decía, presentador No Somos Mayores durante 14 años que lleva presentando el programa. Y bueno, pues que últimamente Paco Javier Montes de Oca pues no está disponible por motivos personales. Me había cogido a mí de comodín del público, pero ya en el próximo programa va a tener un nuevo presentador que lo va a acompañar. Ya le he dicho esto, ya después fuera del micrófono le diré quién es y quién no es. Señores, gracias por estar ahí, desearles lo mejor y como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.